psicólogo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa Las Sendas del Líder. ¿Qué tal? Es un gusto estar en el programa como primer invitado para desarrollar el tema importantísimo de la salud mental. Muchas gracias. Psicólogo, ¿qué se está haciendo pues a partir de la DISA para ver el tema de salud mental en nuestra provincia de Cutervo? Que por cierto, pues quizás de una u otra manera se ha aumentado pues por este tema también del aislamiento social obligatorio. Sí, dos cosas. En primer lugar, decir que cuando hablamos de salud mental, obviamente hablamos, ¿no es cierto?, de un proceso dinámico de bienestar de la persona, ¿no es cierto?, y que se va construyendo en la interrelación de la persona con su entorno, primero con sus padres, con la familia, luego con las personas de mayor influencia, como son, por ejemplo, los profesores, los adultos, el contacto con el barrio, es decir, todo el proceso de adaptación, y que obviamente genera en la persona esas capacidades para enfrentar de manera efectiva, por ejemplo, las presiones diarias de la vida, ¿no es cierto? Esa es la salud mental. Claro. Y la vemos desde el punto de vista positivo, es decir, bajo la óptica de la ausencia de enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal sería que todas las personas llegáramos a desarrollar en el ciclo vital esa capacidad, ¿no es cierto?, de enfrentar, de satisfacer todas las demandas emocionales, afectivas, sociales, que nos implica que como persona nos adaptemos a nuestro ambiente natural y a nuestro ambiente cultural, social, ¿no es cierto?, claro, político, económico, laboral, etcétera. Pero lamentablemente no podíamos decir que ni en Cutervo ni quizás en el país, y sobre todo en la región de las Américas, ¿no es cierto?, que es nuestra área, de que hayamos llegado a altos niveles de salud mental en la población. Tenemos más bien, cuando abordamos el asunto de la salud mental, hacerlo lamentablemente desde las carencias, desde las deficiencias, desde los trastornos, ¿no es cierto?, y los problemas de salud mental. Hablamos, pues entonces, de altos niveles de problemas psicosociales, como el consumo de drogas, de alcohol, el abuso de estas sustancias, de psicofármacos, ¿no es cierto? Hablamos también de lo que es otro problema psicosocial, que es la violencia, tan extendida en nuestra realidad. Fíjense que ahora mismo aparentemente se ha ya un poco, bajado la guardia frente al tema del coronavirus. Ya los noticieros no nos llenan tanto, no nos bombardean tanto con el tema y nos están preparando otras noticias. Y es increíble saber que lo que aparentemente estaba bajo control, aparentemente había disminuido, como es la delincuencia, el sicariato, los asaltos a banda armada, ¿no es cierto?, comienzan nuevamente a aparecer en el escenario de las noticias, ¿no es cierto?, de las cosas que tenemos que desayunar, entre comillas, a través de los medios de comunicación, y que nos indican que la crisis en salud mental continúa, ¿no?, y que probablemente esta situación de emergencia determinada por la pandemia del coronavirus quizás sea un factor que agrave más la condición mórbida de la salud mental en gran parte de nuestra población. Así es, psicólogo. Buenas tardes. Bienvenido al programa. Le habla el profesor Manuel Navarro. Interesante lo que acabamos de escucharle. Bueno, ciertamente pues en estos momentos hay ausencia, ¿no?, de la gente que delinque en las calles, y los hay de todo tipo, ¿no? Pensar de que esos sujetos ahora están en el seno de la familia diariamente, o sea, están allí en el interior del hogar diariamente, ¿no? Muchos de ellos de repente serán violentos, muchos de ellos en qué condiciones estarán, ¿no? Y suponemos la frustración de no poder salir a las calles a sus acostumbradas, sus malas costumbres. ¿No cree usted que estarán generando trauma, violencia o quién sabe, alguna psicopatía en algunos de los integrantes, principalmente los más vulnerables en el seno de la familia? Por supuesto que sí. Cuando hablamos de delincuencia, cuando hablamos de personas que pertenecen a estos estilos de vida, ¿no es cierto?, estamos hablando de trastornos adaptativos de la personalidad. Por ejemplo, estamos hablando de trastornos de la personalidad antisocial. Y obviamente un individuo que tiene esas características, por lo general va a vivir o convivir con
en una familia altamente disfuncional, ¿no es cierto? Claro. Entonces allí se pueden esperar muchas cosas. Excepciones siempre existen, pero por lo general podemos esperar altos niveles de violencia, ¿no es cierto? Violencia contra la mujer, violencia contra los miembros más vulnerables de la familia, adultos mayores, mujeres en estado de gestación, menores de edad, y es lo que nos preocupa mucho. No solamente, claro, en el caso de las personas abiertamente desadaptadas a las normas de convivencia social, sino también en muchos hogares, que si bien es cierto, no tienen esas características, sí, también tienen algunos elementos de disfuncionalidad, donde también hay trastornos de salud mental en las personas, hay carencias. Ya lo decía, nuestra región, las Américas, ¿no es cierto?, no solamente está caracterizada por las carencias afectivas, culturales, sociales, económicas, laborales, sino que también obviamente hay una desatención muy dramática respecto a lo que es la salud mental. No nos educamos ni en familia ni en el sistema educativo para desarrollar habilidades que nos permitan adaptarnos y tener una actuación adecuada frente a las presiones externas y mucho menos frente a las presiones internas, emocionales, afectivas, individuales. Por lo tanto, si creemos que una vez que se vuelva a la atención normal en los servicios de salud mental a nivel nacional, que vamos a tener la ingrata experiencia de atender altos índices de personas violentadas, personas por ahí abusadas sexualmente, de alto consumo de alcohol y de sustancias, ¿no es cierto?, que va a generar no solo una alta demanda de parte de la población, sino la necesidad, por ejemplo, desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, de contar con más y mejores recursos en lo que es la atención de la salud mental. Hablo, por ejemplo, de personal de salud especializado, como es el caso de los psicólogos, también por allí los psiquiatras, enfermeras también, quizás asistentes sociales, etcétera, etcétera. Así es, psicólogo. Bueno, psicólogo, ¿qué tendríamos que hacer pues durante este aislamiento? ¿O qué tenemos que hacer o dejar de hacer para lograr una buena salud mental en este aislamiento social obligatorio? Bueno, una de las cosas que más énfasis hemos hecho nosotros cuando se nos ha entrevistado es hacer que las personas se sintonicen con la realidad. Que esta llamada pandemia, ¿no es cierto?, o emergencia sanitaria, como quien lo quiera llamar, es un fenómeno que por primera vez en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, hay que ser muy claros en eso, producto de la globalización económica y las telecomunicaciones, ha generado, ¿no es cierto?, que muchas personas a nivel mundial prontamente hayan sido contagiadas, y las que no han sido contagiadas hayan sido afectadas en sus emociones, en sus pensamientos, y en sus hábitos normales, naturales de relaciones interpersonales. No se puede abrazar a la gente, no se puede saludar como normalmente lo hacíamos, hay que guardar distanciamiento. Hemos sido afectados también en el estilo de trabajo, ¿no es cierto? Muchas cosas han sido afectadas, y entonces decíamos que lo primero era aceptar la realidad. Porque en principio cuando suceden este tipo de cosas puede haber cierto escepticismo, hay gente que puede tener la tendencia a negar la realidad, eso no existe, no es tan peligroso, es un tema de los chinos, no es un tema de los viejitos, de los enfermos, terminales, ¿no es cierto?, pero conmigo no va. Y esas negaciones, esas situaciones, lo único que nos hace es ponernos en una situación de vulnerabilidad, no solamente personal, sino que también puede generar la vulnerabilidad de mi familia o la vulnerabilidad de las personas con las que normalmente trabajo. Por ejemplo, como usted sabe, en la DISA seguimos trabajando y trabajamos en un local, bueno, que no es nuestro, pero que siendo un hotel no siempre va a tener las condiciones, cada oficina o cada cuarto de hotel, las condiciones como para que nosotros tengamos el mantenimiento de la distancia mínima que se requiere, y entonces generan estados especiales de desconfianza, de temor, de ansiedad, de miedo a veces, ¿no? Entonces, le decíamos a la gente que aceptar la realidad, porque cuando se acepta la realidad, entonces estamos en la posibilidad de asumir conductas responsables, aun cuando no hay un caso. En Cutero hemos sido bendecidos con que mientras en Lima y en otro lugar están en la etapa del contagio comunitario, ¿no es cierto?, donde ya nadie sabe de dónde se contagió o quién lo contagió, ¿no? Aquí todavía estamos con los casos importados,
Y me parece que recién hoy día se ha anunciado también que se ha, encontrado un caso positivo en uno de los establecimientos comerciales, lo que son los mercados, ¿no es cierto? Y entonces quizás estamos recién entrando a lo que es las etapas iniciales de este problema de salud, y por lo tanto ese aceptar la realidad, ¿es cierto?, me debe llevar a mí a ser precavido, a ser prudente y no confiarme, y mantener todas las medidas sanitarias, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Salud y otros organismos relacionados con la salud están estableciendo, y desde el punto de vista psicológico, ¿no es cierto?, mantenerme sereno, mantenerme tranquilo, entender que es parte de la vida a veces pasar por situaciones de riesgo, y sobre todo en esta situación que no es culpa de nadie, ¿no es cierto? No es culpa de nadie, se tejen muchas hipótesis, se dicen muchas cosas, bueno, pero que en el fondo por lo menos no nos debe llevar a sentirnos culpables de esto, ni tampoco a echarle la culpa a nadie, y simplemente ser prudentes y seguir tomando las medidas preventivas y de cuidado y autocuidado necesarias. Claro, psicólogo. Mire usted, poner en práctica pues todas las prevenciones nos da mucha seguridad, de eso sí estamos completamente seguros, valga la redundancia. Y otra cosa, que esta pandemia no tiene del todo aspectos negativos. Lo que sí podemos asegurar es que esto ha servido para hacernos cada día más fuertes a todos los pobladores, no solamente cutervinos, peruanos, sino del mundo entero. Psicólogo, es muy gratificante escuchar a nuestros especialistas, como lo es usted. Su mensaje final para la población, psicólogo Luis Enrique. Una de las cosas que estoy notando en las últimas semanas es que la gente ha relajado sus medidas de cuidado, como que nos queremos rebelar contra la situación, ¿no es cierto? Ayer el presidente ha anunciado ya no 15 días más de cuarentena, sino algo más de un mes, 45 días, que al parecer se ven como castigo, pero que son la consecuencia de que en las últimas 2 semanas nos hemos relajado y hemos estado pensando que para acá no va a llegar, y otros lugares, bueno, han dicho, bueno, pues si nos pasa, que nos pase, y no ese es el tema, porque nos puede pasar muchas cosas. Si muriera alguien que se descuida y no contagiara a nadie, ¿no es cierto?, ¿qué podemos hacer? Es su decisión, pero aquí no solamente está en riesgo la persona que deja o que baja la guardia, ¿no es cierto?, sino está en riesgo su familia, está en riesgo los amigos, los compañeros de trabajo. Y el daño colateral, ¿no es cierto?, de esta situación no solamente es económico, puede ser un daño a la familia, es un daño a la sociedad. Entonces, aprendamos de otras culturas mucho más desarrolladas como nosotros, por ejemplo, la cultura japonesa, la cultura coreana, ¿no es cierto?, que ellos tienen ya milenios, ya tienen varios siglos, ¿no es cierto?, habiendo desarrollado unas disciplinas a veces férreas, disciplinas que si nosotros las asumimos pues es muy difícil, porque nosotros por lo contrario nos hemos acostumbrado a sacarle la vuelta a la ley, tenemos la cultura del vivo, el que dice a mí no me sucede nada, el suertudo, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje mío es, aprendamos de ellos, establezcamos hábitos, ¿no es cierto?, establezcamos una rutina diaria, de tal manera que estemos entretenidos en la casa, que podamos tener comportamientos productivos, ¿no es cierto?, una mente no solo positiva, sino una mente y un pensamiento responsable, realista, ¿no es cierto?, basado en evidencias. Y entonces creo que con esa situación nosotros vamos a minimizar el impacto que pudiera tener esta emergencia sanitaria en nuestra provincia, donde gracias a Dios, con la participación de las rondas, con el Comando COVID, con el personal de salud, con la Policía Nacional, se ha logrado contener importantemente de que esto llegue a mayores, ¿no es cierto? Tenemos pocos casos, y que si lo seguimos detectando a tiempo, y si las familias, por ejemplo, detectan que alguna persona ha llegado de otro lugar y no se ha sometido a la cuarentena, o en sus familiares hay alguien con algunos síntomas, pues informarlo rápidamente a las autoridades de salud, de tal manera que se pueda hacer el aislamiento de esas personas y por lo tanto tener a buen recaudo, digamos, al resto de la población. Así es. Psicólogo, muchas gracias por haber aceptado la participación en el programa Las Sendas del Líder. Hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Dios les bendiga.